¿Lo ven, muchachos? Sí, ya se ve. De acuerdo. Bueno, lo que vamos a hacer es ahora estudiar un poquito nuevos modelos geométricos para resolver integrales cuando tenemos cosas un poco más generales que paralelepípedos. En general, todo esto que se está estudiando y que estamos estudiando se llaman transformaciones lineales, las coordenadas cilíndricas, las polares o las esféricas o cualquier otro sistema que queramos estudiar siempre está enmarcado dentro de ese concepto general que son las coordenadas curvilíneas. Y cuando hablamos de coordenadas curvilíneas nos estamos refiriendo a geometrías donde hay que construir una matemática especial para esa geometría, que en general favorece, digamos, la resolución del ejercicio y además, en teoría también digo, debería podernos ayudar en lo que estamos resolviendo. ¿Por qué digo en teoría? Porque a veces estamos muy aferrados al sistema cartesiano rectangular, que son las primeras variables que uno estudia, pero esa no es la única geometría, no es el único modelo matemático que describe nuestro universo matemático. Hay otras geometrías que modelan espacios geométricos y espacios vectoriales en general, más generales que el sistema cartesiano rectangular. Aunque el sistema cartesiano rectangular siempre es el espacio vectorial donde se definen los otros modelos, o sea, es un poco la madre de todos los espacios vectoriales, el espacio cartesiano rectangular. Fíjense lo que vamos a ver en este documento que he preparado. Acá tenemos un punto P, lo estoy marcando con el cursor, y este punto P lo puedo ubicar de distintas formas en el espacio, ya no en el plano, ahora en el espacio. Por ejemplo, podría utilizar las coordenadas cartesianas rectangulares que están acá, x, y z, y este punto lo ubicamos como la intersección de tres planos. Que x valga 1, por ejemplo, por este lado, tendríamos un plano paralelo al plano YZ. Luego puedo decir que z valga 1, entonces estaríamos por acá, entonces tendríamos un plano paralelo al plano XZ, y la intersección de esos dos planos, x igual a 1 y y igual a 1, nos va a dar esta línea de intersección, esta línea de intersección que está punteado. Y por lo tanto, poniéndole un tope en z, decimos z igual a 2, por ejemplo, o z igual a 3, y con eso tenemos un plano horizontal paralelo ahora al plano XY, y la intersección de esos tres planos nos da este punto. Esa es una forma de ubicar a través de la intersección de tres planos. Ese es el modelo que utilizamos, ¿no? Ese es el modelo que utilizamos desde siempre. Pero no es la única forma de ubicar este punto utilizando los planos. Puedo usar otras superficies un poco más generales. Fíjense, este mismo punto yo lo podría ubicar así. En lugar de utilizar planos, podría utilizar una circunferencia de radio r que va desde el origen de coordenadas hasta este punto. ¿De acuerdo? Y ahí trazamos una circunferencia que pasa por este punto, que es la proyección del punto P sobre el plano X100. Por lo tanto, tendría que tener una distancia radial. Pero esa distancia radial sirve o se puede utilizar para todos los puntos que están sobre la circunferencia. Yo, ¿cómo quiero específicamente esto? ¿Cómo elijo específicamente esto? Fácil, utilizando otra variable que es el ángulo y diciendo, ¿no? Este radio se encuentra, no sé, a 45 grados respecto del eje polar, del eje X. Por lo tanto, la única posibilidad que tengo es este punto. Y luego lo subo hasta su ubicación en el espacio utilizando la variable z y decimos, bueno, este punto en realidad está en z igual a 1, en z igual a 2 o en z igual a 3. Por lo tanto, si vemos lo que tenemos acá, ya no estoy utilizando planos para ubicar este punto, sino superficies más generales. Por ejemplo, el hecho de decir radio igual, no sé, a 2, a 3 o en general a, me permite describir esta circunferencia, pero en el espacio se desarrolla como un cilindro. Por lo tanto, R igual a 1 es un cilindro de radio 1. R igual a 5 es un cilindro de radio 5. Esta recta que tengo acá, que está asociada a este ángulo, en realidad es una recta y voy a decir, esa recta está a 45 grados, pero en el espacio se desarrolla como un plano.
Por lo tanto, la intersección del cilindro con este plano que le vamos a llamar plano radial genera esta línea azul. Y finalmente, esa línea va desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Si yo quiero ubicar este punto, lo que voy a hacer es intersectar el cilindro y el plano con este otro plano que es horizontal. Por lo tanto, esas tres superficies me ubican en el mismo punto. Las coordenadas cilíndricas, jóvenes, son una combinación de las coordenadas cartesianas rectangulares con el sistema polar, con las coordenadas polares. Y fíjense que la variable z no cambia, z sigue siendo z. En cambio, x y son las coordenadas polares que conocíamos, pero ya no son circunferencias únicamente, ya no son rectas únicamente, ahora son cilindros y planos radiales. Esto es como es una puerta cuyas bisagras están sobre el eje Z. Entonces esta puerta se puede abrir o puede dar una vuelta completa. Y así, en función a la ubicación de este plano, que puede estar en el primer octante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto octante, o hacia abajo también, porque es un plano que va desde menos infinito hasta infinito, tenemos la ubicación o la intersección de este plano con este cilindro siempre en una única recta. No hay dos rectas, ¿no? No hay otra recta que atrás, digamos, porque este plano siempre está ligado al eje Z. ¿Cuáles son las posibles variaciones de las variables? El radio, que es esta línea negra que tengo ahí, siempre se mide desde el origen de coordenadas y siempre puede tener un crecimiento tan grande como yo quiera. ¿De acuerdo? El radio es así. Por eso ponemos infinito. No quiere decir que va a estar infinito. Lo que estoy indicando es que para barrer todo el espacio tridimensional, el radio debería ser tan grande como infinito, ¿no? Debería partir siempre ligado del origen de coordenadas y podría crecer hasta cualquier valor que yo quiera, en cualquier dirección. Pero fíjense que ese radio siempre está pegado al plano x100 o a un plano paralelo al plano x100. Este radio también lo podría dibujar aquí arriba y seguir moviéndolo igual, solo que este vector negro siempre va a estar pegado a un plano paralelo al plano x100 o al propio plano x100. El ángulo, por el contrario, se mide siempre desde el eje X o desde el eje polar, desde ahí, y tiene que dar una vuelta completa para barrer todo el plano x100. Fíjense que con el radio y con el ángulo estoy barriendo todo el plano x100. Como este radio puede tener una variación tan libre como este infinito, y este ángulo da una vuelta total, completa, así, estamos en condiciones de decir que estoy barriendo todo el plano x100. Y finalmente z puede variar desde menos infinito hasta infinito. Puede ser tan grande como yo quiera. ¿De acuerdo? Esas son las posibles variaciones para esas variables. Y con estas variaciones podemos cubrir todo el espacio cilíndrico, todo el modelo matemático cilíndrico. ¿De acuerdo? El primer octante, segundo octante, tercero, cuarto y los cuatro de abajo. Todos, absolutamente todo el espacio. Y con x, con y y con z sucede lo mismo, con esas tres variables, haciendo de que x varíe desde menos infinito hasta infinito, y desde menos infinito hasta infinito, y z desde menos infinito hasta infinito, también baso todo el espacio geométrico o vectorial que tiene una geometría rectangular, ¿no? Rectangular. Esta tiene una geometría cilíndrica. Veamos si la transformación es admisible. Para eso necesito sus ecuaciones de transformación. Y las ecuaciones de transformación, no se olviden, se las puede obtener igual que de las polares. Y siempre es necesario, aunque en algunos casos podemos obviar, digamos, esa situación, pero siempre es deseable que x, que y y que z estén despejados. Esas son mis variables intermedias. Y mis variables finales son r y θ, porque yo quiero ir del plano x y z, del espacio x y z al espacio r, θ, z. Estamos haciendo una cosa como esta, ¿no? Estamos yendo de este modelo X y Z a este otro modelo que es un modelo cilíndrico. Y para ir de acá a acá, quiere decir que tengo que tener X, Y y Z despejados en términos de R, de θ y de Z.
Si quisiese ir de este modelo al otro modelo, porque estas transformaciones tienen que ser reversibles, necesitaría E de θ y z despejado en términos de x, de y de z. Estas son las ecuaciones de transformación fundamentales, ¿no? Y se llaman ecuaciones de transformación indirectas. Y las directas es cuando radios, ángulos y zetas están despejados. Pero como estamos haciendo nuestra transformación de este modelo a este otro modelo, yo quiero que x, que y que z estén despejados. Porque así es más fácil calcular su jacobiano de transformación. Estoy yendo de x, y, z a r, θ y z. No se olviden que el jacobiano de transformación es un determinante. Y calculando ese determinante, ya sabemos cómo se hace, es x respecto de radio, el primer término, que es coseno de θ, x respecto de θ, que es el segundo, y x respecto de z es 0. Porque fíjense que x no depende de z. Luego vemos la siguiente variable, y es respecto de radio, seno de θ, y es respecto de θ, r coseno de θ, y es respecto de z es 0. Finalmente, para la tercera fila, la tercera variable, z respecto de x vale 0, z respecto de y vale 0, y z respecto de z vale 1. Su determinante vale e, calculando el determinante de esto. Una cosa interesante que es bueno observar acá, jóvenes, es lo siguiente. Fíjense que aquí lo he pintado con colores diferentes, rojo, negro, rojo, a las columnas de este determinante, o de la matriz jacobiana. Cada columna es el nuevo vector de la base cilíndrica. Se lo observa en el jacobiano. Y esa base estará formado por los vectores, no sé, digamos a este le vamos a llamar E sub 1, a este vector le vamos a llamar E sub 2, y a este vector le vamos a llamar E sub 3, equivalentes a I, a J y a K en el modelo X y Z. Pero en el modelo R, θ y Z también tienen sus propios vectores. Y esos vectores son las columnas del jacobiano de transformación. Ustedes en álgebra lineal no sé si estarán viendo o ya han visto, cuando ven transformaciones y cambios de base, normalmente los cambios de base es por columnas, los vectores aparecen por columnas. Pueden aparecer por columnas. ¿De acuerdo? Y estos vectores están en base canónica también. El primer vector sería coseno de θ en la dirección de I, seno de θ en la dirección de J, 0 en la dirección de K. Este es un vector también, y ese vector le podemos llamar el vector E sub 1, por ejemplo, o lo que ustedes quieran, pero normalmente se le llama E sub 1. La segunda columna será menos R seno de θ en la dirección de I, más R coseno de θ en la dirección de J, más 0 en la dirección de K. Y finalmente, fíjense, en la tercera columna yo tengo 0 en la dirección de I, 0 en la dirección de J y 1 en la dirección de K. Este vector sigue siendo K. No se transforma porque, fíjense, la variable Z sigue siendo la misma. Interesante, ¿no? Interesante. Por lo tanto, fíjense lo que estaría haciendo entonces acá. Estaría haciendo el producto triple mixto. Estoy haciendo el producto triple mixto de 3 vectores, que los he puesto como columnas. Y ese producto triple mixto geométricamente representa un volumen. Por lo tanto, esto es un elemento de volumen y es diferente de cero. Por eso la transformación es admisible. Quiere decir que estos 3 vectores no están en un mismo plano, no son coplanares. Son vectores que están en el espacio. Y estos vectores están en base canónica y son perpendiculares. Si yo multiplico este vector con este vector en producto escalar, fíjense lo que tendríamos. Menos r coseno de θ, seno de θ, más seno de θ, r coseno de θ, más 0. Por lo tanto, este vector es perpendicular a este, porque ese producto escalar vale 0. Y este con este también vale 0. Y la segunda columna con la tercera columna también vale 0. Esta es una base ortogonal, tiene vectores ortogonales. Por lo tanto, su elemento de volumen, que aparece ahí, porque la transformación es admisible, me va a servir para introducirlo en el elemento de integración, en el diferencial de volumen. Fíjense las variables ahora, ya no es x, ya no es y, ya no es z, ahora son r, θ y z. Pero estos elementos diferenciales están afectados siempre por el jacobiano de transformación. Y en este caso el jacobiano vale el radio. Siempre se hace así. Para cualquier modelo geométrico, para cualquier espacio vectorial, por muy general que sea el espacio vectorial, siempre se hace así. ¿De acuerdo? En cambio, en las coordenadas cartesianas rectangulares,
el jacobiano de transformación, esta derivada que tengo acá, estas derivadas que tengo acá, vale 1, ¿no? Porque tendríamos aquí I, aquí tendríamos J y aquí tendríamos K. Porque nuestras ecuaciones serían X igual a X, Y igual a Y y Z igual a Z. Esas son las ecuaciones de transformación en el sistema cartesiano rectangular. Y esta matriz sería la matriz identidad, y su determinante vale 1. Por lo tanto, este término resaltado con plomo valdría 1. Por eso es que no aparece y su elemento es simplemente así. Diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. En coordenadas cartesianas rectangulares tenemos una base bastante simple, pero bien efectiva y elegante además, ¿no? Bastante elegante. Y es una base ortonormal. Ortonormal. Si analizamos un poquito más estos vectores por columna, este es un vector unitario, fíjense, coseno al cuadrado más seno al cuadrado es un vector unitario. Este otro ya no. El segundo vector E sub 2, digamos, ya no es un vector unitario, su módulo vale radio. Y este es unitario. Por lo tanto, esta base es una base ortonormal. Son vectores perpendiculares entre sí, pero el segundo vector ya no es unitario. Interesante. Y ese efecto está acá, ¿no? Fíjense ahora, el diferencial de R está afectado por R, el diferencial de θ está bien, sin ningún factor de escala, y el diferencial de Z también, sin ningún factor de escala. Por lo tanto, la integral, acá hemos hecho una transformación en un espacio vectorial con el jacobiano. El elemento de volumen, por lo tanto, se transforma así, muy parecido a las coordenadas polares, y la función subintegral se parametriza. Esto no se transforma, se parametriza. Donde yo vea X, voy a reemplazar por la ecuación de transformación que tenemos acá. Donde veamos Y, vamos a reemplazar por Y, y donde veamos Z, bueno, se mantendrá, se quedará como Z. Y así se transforma una integral triple a coordenadas cilíndricas. Este modelo a mí me gusta, las coordenadas cilíndricas. Es simple, ayuda harto y se pueden hacer muchas cosas con las coordenadas cilíndricas. ¿Y cuándo se utilizan las coordenadas cilíndricas? Les voy a dar algunos tips. Si yo quiero hallar un volumen de cualquier figura, si ese volumen lo puedo meter dentro de este cilindro, es bueno usar coordenadas cilíndricas. Imagínense que acá puedo meter una esfera. Imagínense que son carpinteros y tienen un tronco de madera circular. Para mí va a ser fácil construir una esfera a partir de ese tronco de madera, de esa pieza de madera. Si tengo un cono, también lo puedo meter dentro de este cilindro y hacer contener dentro del cilindro el cono. Tal vez un paraboloide de un manto. ¿Se dan cuenta? Cualquier cosa que entre acá, puedo resolverlo con coordenadas cilíndricas. Esas son ideas, jóvenes. Eso no está en los libros, pero les ayuda para que ustedes se den cuenta cuándo puedo usar coordenadas cilíndricas. Y además es útil cuando la base es un cilindro, un círculo, ¿no? Cuando la base es un círculo. Fíjense, ¿podría construir acá un rectángulo? Sí, posiblemente, pero me va a costar trabajo. Me va a costar trabajo. Voy a tener que gastar mucho, porque su base es cuadrada de un paralelepípedo. En cambio, de un cono, su base es circular, entonces se adecua. En una esfera, su sombra es una circunferencia también, o es un círculo también. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda meter acá y que tenga forma circular, su base, lo puedo construir en coordenadas cilíndricas. ¿De acuerdo? La misma idea en las coordenadas cartesianas rectangulares, es la misma idea. Cualquier cosa que pueda meter dentro de ese rectángulo, de ese paralelepípedo, que tenga base cuadrada, está bien. Las coordenadas cartesianas me ayudan. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente modelo, las coordenadas esféricas. Ahora vamos a imaginarnos un modelo geométrico, un espacio vectorial que tiene la forma de una esfera y que para hallar volúmenes debería tomar en cuenta esferas. Debería tomar en cuenta esferas. Las ecuaciones de transformación son estas. ¿Cómo las hemos hallado? Estas ecuaciones de transformación se pueden deducir fácilmente. Fíjense que yo puedo formar un triángulo rectángulo acá. Voy a trazar una línea desde el eje Z hasta ese punto. Lo voy a resaltar un poquito para que se vea mejor. Y ahí tengo esa línea negra. Esta línea negra es perpendicular al eje Z, más o menos como esto. Imagínense el eje Z
Y esta línea negra que acabo de dibujar es esta línea azul que tengo acá. Y esta línea verde es el radio. Para empezar, en el sistema esférico, el radio que vamos a utilizar, porque las esferas tienen radio, es un radio que ya no está constreñido, ya no está pegado al plano XY. Este radio vector, perdón, siempre está pegado al plano XY, o a un plano paralelo al plano XY, pero siempre se mueve así. En cambio, en las coordenadas esféricas ya no. En las coordenadas esféricas, ese radio puede variar, por ejemplo, así, así, puede ir a cualquier punto hasta chocar con la esfera. El radio parte desde ahí y va creciendo hasta llegar a la esfera. Parte de ahí y llega hasta aquí. Parte de ahí y llega hasta aquí. En cualquier dirección, tiene más grados de libertad. Volviendo al triángulo y a las ecuaciones. Este triángulo que hemos formado acá, que lo he dibujado acá, es este triángulo que tengo acá. Su hipotenusa es el radio. Desde este punto hasta este punto tengo z, y desde acá hasta acá tengo el cateto opuesto, que sería esto. Teniendo como dato el ángulo, porque en coordenadas esféricas ahora las variables cuáles serían. Son el radio de la esfera, este ángulo, θ, que está acá, lo estoy tapando con el cursor, ese es el ángulo que se llama el ángulo de azimut, base de la altura, el ángulo de azimut con z. Y tengo otra variable que está acá, perdón, el ángulo de elevación, y este es el ángulo de azimut. El ángulo de elevación y este es el ángulo de azimut. El azimut va hacia el horizonte. Y el ángulo de elevación va hacia la altura. Este vector va a estar más arriba o va a estar más abajo. El radio. Por lo tanto, con estos datos, el ángulo θ y el radio, yo puedo obtener el cateto opuesto de este triángulo. Y el cateto opuesto va a ser el radio por el seno de θ que está acá, en este vértice. Que es justo esto. Eso que está pintado con rojo. Fíjense que este cateto lo puedo bajar luego o proyectar hasta el plano eficiente. Hasta ahí. Lo estoy proyectando. ¿De acuerdo? Lo estoy proyectando. Aunque mi proyección, digamos, no está tan vertical, pero digamos así. El dibujo está en perspectiva, por eso es que no se proyecta bien, digamos, está un poco en perspectiva nuestro dibujo. Pero esta línea negra, su sombra, su proyección, es esta línea punteada acá. Y su tamaño es el mismo. Este tamaño porque son líneas horizontales, perdón. Esta línea lo voy a proyectar sobre el plano z igual a 0 y su tamaño es el mismo. Y ese tamaño se llama r seno de θ. Por lo tanto, yo podría decir que acá tengo otro vector que se llama r seno de θ o un radio, y acordándome de las polares, este radio lo puedo abatir sobre el eje X con el coseno de phi. Fíjense, es como decir radio coseno de phi, igual que la cilíndrica, solo que el radio ahora es todo esto. Y ese radio lo estoy encontrando con r y con θ. Este radio es el mismo y lo puedo utilizar también para encontrar su proyección sobre el eje Y. Eso lo puedo hacer con el seno de phi. O sea, cateto opuesto va a ser phi. Y finalmente z es el más fácil de encontrar. Simplemente voy a agarrar el radio vector y lo voy a proyectar sobre el eje z, y para eso necesito solo θ. Y lo voy a proyectar con el coseno, porque es el cateto adyacente, vale decir este. El cateto adyacente, teniendo esta hipotenusa y teniendo el ángulo acá. Puedo encontrar su proyección sobre el eje z. Y ya está. Así se encuentran esas ecuaciones de transformación. Esta es una de las formas. Hay otras formas para encontrar estas ecuaciones de transformación. Si ven algunos libros o consultan el internet o escuchan a alguien hablar, a veces este ángulo, el ángulo de elevación, el ángulo θ, se lo mide respecto del plano eficiente. Este θ a veces lo ponen acá. Entonces cambian sus ecuaciones de transformación, ¿no? Cambian un poco. Nosotros vamos a usar lo usual, y además es más cómodo referirlo al eje Z, porque el eje Z siempre es un eje de simetría y además está fijo, el eje Z, ¿no? Está fijo. En cambio, en el plano X es más difícil, porque hay que colocar sobre la proyección del radio sobre el plano X. A veces hasta más difícil de verlo. Siempre es mejor referirlo al eje Z. Por lo menos para mí. Veamos cuáles son las
variaciones de las variables, de las nuevas variables, para hacer todo el universo. Para todo nuestro universo tiene la forma de una esfera. El radio siempre está ligado al origen de coordenadas, siempre, como en todos los casos. Y puede ser tan grande como yo quiera. Esta esfera puede tener un radio tan grande como yo quiera. ¿De acuerdo? Digamos que en este caso llega hasta ahí. Eso quiere decir infinito. Infinito quiere decir que el radio tiene variación libre. Puede ir desde cero hasta infinito para hacer todo el universo o todo el modelo esférico. El ángulo θ, el ángulo de elevación, fíjense que es el ángulo que se mide respecto al eje z, solo varía de 0 a pi. Solo varía de 0 a pi. Y el ángulo de azimut, el ángulo que base el horizonte, da una vuelta completa. Da una vuelta completa. La matemática, jóvenes, es un desarrollo, un descubrimiento, una invención genial, ¿no? Porque es además económica en sus variables. Es económica en sus cantidades para tener siempre las cifras perfectas. Y me está diciendo, θ solo necesitas hacer variar desde 0, que sería cuando está pegada al eje Z, hasta pi, cuando está pegada al eje Z también, pero en la parte inferior del espacio. Eso es lo interesante. Imagínense que tienen la mitad de un disco, la mitad, y le ponen unos hilos a los costados. No sé si podré dibujar algo de eso para que se entienda mejor. No tengo la mitad de nada, pero tal vez puedo usar esto. Imagínense que tengo una esfera, pero solo quiero la mitad. Lo vamos a tapar, digamos, con esta otra cosa por acá. Solo tengo la mitad. Y lo vamos a pintar con blanco. ¿De acuerdo? Solo la mitad. Esto es un disco, no es una circunferencia. Es la mitad de un disco, de un círculo. Y en la mitad de este círculo le voy a amarrar unos hilos. Le voy a amarrar un hilo ahí. Y lo voy a amarrar otro hilo acá. ¿De acuerdo? Bueno, y no nos vamos a fijar en eso. Y vamos a suponer que es blanco. Fíjense, hemos construido una cosa como esta. Hemos amarrado unos hilos en ambos extremos. Acá lo estamos amarrando, un puntito acá. Y vamos a amarrar nuestro disco con otro guato ahí abajo. ¿De acuerdo? ¿Ustedes han jugado alguna vez este juego? Yo jugaba cuando era niño. Lo enroscaba al hilo, agarraba con mis dedos los extremos, acá, lo enroscaba, lo hacía dar vueltas con mi mano y luego empezaba a jalar hacia arriba y hasta abajo y esto empezaba a dar vueltas. ¿Han visto alguna vez eso? Y empieza a dar vueltas, primero en un sentido, luego en otro sentido, en un sentido y en otro sentido. Y el efecto que se obtiene es el de una esfera completa. Hagan la prueba en su casa, háganse una mitad de un disco completo, así lleno, le amarran unos guatos ahí o unos hilos, unos guatitos más o menos gruesos para que no se rompan, y luego lo hacen dar la vuelta, van dando vuelta, lo enroscan los hilos y luego empiezan a jalar los extremos, los hilos que están en los extremos, y esto va a empezar a girar. Va a empezar a girar. Y el efecto visual que yo voy a obtener es el de la esfera completa. Una esfera voy a generar. Visualmente voy a ver una esfera que es una ilusión, digamos, ¿no? En este ejemplo que estoy dando. Pero para generar esa ilusión, lo que yo he necesitado solo es la mitad. Solo es la mitad. Es decir, hemos necesitado solamente la mitad para variar este ángulo de elevación, desde acá hasta acá. Nada más. No necesitaba tener todo el círculo. No necesito tener todo el círculo. Necesito solo la mitad. Por eso este ángulo varía solo de 0 a pi. En cambio, cuando empiezo a jalar estos hilos, esto va a empezar a dar una vuelta. Y es suficiente que dé una vuelta para generar el volumen de revolución. Interesante, ¿no?
así se encuentra. Eso es desde el punto de vista, digamos, intuitivo, lo que yo me doy cuenta. Pero la matemática también me avisa. Y les voy a mostrar dónde me avisa que este ángulo solo tiene que variar de 0 a pi. Y les voy a mostrar dónde nos avisa. Hay que hallar también el elemento de volumen. Y encontrando el elemento de volumen hay que hacer estas derivadas, ¿no? X respecto del radio será seno de tita coseno de phi, que está acá. X respecto de tita será R coseno de tita, coseno de phi, que está por acá, y luego tenemos x respecto de phi, será menos r seno de tita, seno de phi. Lo mismo para y y lo mismo para z. Y nuevamente las columnas, roja, negra, roja, son los vectores de la nueva base esférica. Y fíjense que su elemento de volumen, y esto es un producto triple mixto, el jacobiano es un producto triple mixto, y el producto triple mixto representa un elemento de volumen, es un volumen. Y ese volumen, fíjense, vale esto. Ya no es 1, como en el sistema cartesiano rectangular. Ya no es R simplemente, ahora es un poco más complejo. Se llama R al cuadrado seno de tita. Y acá, la matemática, el lenguaje de Dios que yo le llamo, aparece afectado por la función seno. En el jacobiano aparece el seno. Y el seno, si ustedes se fijan, visualicen mentalmente la función seno, tiene un ciclo positivo y tiene un ciclo negativo. El ciclo positivo va de 0 a pi y el ciclo negativo va de pi hasta 2pi. Este es un elemento de volumen, tiene que ser positivo. Estoy trabajando en un sistema de giro derecho y los volúmenes en un sistema de giro derecho son siempre positivos. Por lo tanto, descarto el ciclo negativo de la función seno. Y el ciclo negativo va de pi a 2pi. Y me quedo solo con 0 hasta pi. Vale decir esto. Y este resultado que obtenemos con el jacobiano me está describiendo este fenómeno que les acabo de mostrar como un jueguito. Esto es un juego. Y me está demostrando que solo necesito que tita varíe de 0 a pi. Me está diciendo que solo necesito la mitad de un disco para crear un volumen de revolución. ¿Podría crear con la circunferencia completa? Por supuesto, también se lo puede hacer, pero hay que ahorrar. Así que solo con la mitad ya genero exactamente lo mismo. Si tuviese una circunferencia completa, si yo hago variar de 0 a 2pi, fíjense, me voy a encontrar con un ciclo que es negativo. Me voy a encontrar con un ciclo que es negativo y estaría rompiendo el sistema de giro derecho que tiene que ser o tiene que estar también reflejado en jacobiano. Interesante, ¿no? Volviendo a jacobiano, bueno, jacobiano es un poquito largo, el resultado, sin embargo, sale esto. Y este jacobiano sale por estas ecuaciones de transformación. Si utilizan otras ecuaciones de transformación, las que utilizan, por ejemplo, como referencia el plano XY para medir θ, las que miden desde el plano XY hasta el radio, el jacobiano cambia. El jacobiano cambia. Es diferente, porque los límites hay que colocar también de manera diferente. Así que si se encuentran con una cosa como esa, no se asusten. Pero podrían volver siempre a su primer amor, que es este, digamos, ¿no? O por lo menos para mí lo es. Por lo tanto, nuestra integral triple, que es esta expresión en coordenadas cartesianas rectangulares, tan sencilla como esta, lo voy a modificar o lo voy a transformar utilizando toda esta expresión. Fíjense que ahora la cantidad subintegral, bueno, voy a parametrizar con las ecuaciones de transformación que ahora son más largas. Esta o esta. Donde vea x, donde vea y y donde vea z voy a reemplazar, de tal forma que obtengo una nueva función cuyas variables son radios, ángulos, y este que también es ángulo, y por copiar está mal. Lo vamos a poner con rojo para decir que nos hemos equivocado. Y mis nuevas variables ahora son r, θ y φ. Bueno, y aquí hay un diferencial que no debería haber. ¿De acuerdo? Que no debería haber. Veamos en nuestras coordenadas cilíndricas. En las coordenadas cilíndricas.
Fíjense de acá, copiado. Perfecto. Ahora ya tengo una expresión que me permite calcular integrales triples utilizando un modelo geométrico esférico. ¿Dudas hasta ahí? He tratado de ser bastante ilustrativo, digamos, con esto para que se entienda qué es lo que estamos haciendo con estas transformaciones. Y siempre se hace así. Cualquier otra transformación que queramos hacer, siempre lo vamos a hacer a través del jacobiano, porque el jacobiano o me va a dar un elemento de área cuando estés resolviendo integrales dobles, o me va a dar un elemento de volumen cuando estés resolviendo integrales triples. Y es la forma como cambia ese espacio vectorial y cómo hago que se compensen los volúmenes de tal forma que el resultado final sea siempre invariante. No interesa el modelo que yo utilice. El modelo puede ser geométrico, cilíndrico, es decir, cartesiano rectangular, cilíndrico, esférico, cualquier cosa, pero el volumen que yo vaya a hallar tiene que ser el mismo en cualquier modelo geométrico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el jacobiano está actuando como ese elemento que compensa, digamos, las cosas. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿No hay dudas? Inge, disculpe, Adelante. ¿podría volver a explicar la parte donde ha definido las transformaciones para la esfera? Ya, ¿cómo no? Estas, Eh, ¿no? sí, no he entendido por qué lo ha multiplicado r seno de tita por el coseno por el coseno de ese ángulo. Ya, perfecto. Vamos a ver las coordenadas. Las voy a poner a continuación. Aquí voy a hacer un espacio. Esto ya no nos sirve. Lo vamos a borrar. Este puntito más. Y bueno, y ese cuadrado más. Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar las coordenadas, las dos primeras ecuaciones de acá. De las polares o las cilíndricas. ¿De acuerdo? Voy a copiar esas dos y las voy a poner acá. Fíjense que tita es el ángulo que está acá abajo. Tita es el ángulo que está acá abajo. Está en el plano XY. Y en las esféricas ese ángulo ya no se llama tita, se llama phi. Entonces le voy a cambiar el nombre solamente. Le voy a cambiar el nombre, entonces esto ya no es tita, va a ser phi, pero sigue midiendo lo mismo. Sigue siendo un ángulo que se mide sobre el plano XY. ¿De acuerdo? Fíjense, hasta ahí tenemos eso. Luego esto tiene un radio. Tiene un radio que lo voy a pintar con rojo. Lo voy a pintar con rojo. Y voy a decir, estas son las mismas que estas dos que tengo a continuación, son las mismas. La diferencia es que el radio ya no es solamente r, ahora el radio se llama r seno de tita. En coordenadas polares o en coordenadas cilíndricas, este radio está pegado al plano XY, está pegado al plano XY, siempre está ahí. Pero en esféricas, este radio ya no está pegado en el plano XY, ese radio está acá, ese radio está acá. Por lo tanto, lo que voy a hacer es proyectar. Voy a decir, este radio, su sombra de este radio, lo voy a proyectar sobre el plano XY y esa proyección es este tamañito. El que va desde este punto hasta este punto. Es ese tamaño. Pero ese tamaño, este vector, esta línea punteada que tengo acá, lo puedo calcular haciendo un triángulo acá. Un triángulo rectángulo. Como tengo tita y tengo el radio, que es lo que yo en definitiva quiero, y tengo este radio, entonces puedo hallar esta línea negra haciendo trigonometría simple. ¿Cuánto valdría esto? Esto valdría el radio por el seno de phi, que es esto. Y ese radio, o esa longitud, este cateto, mejor dicho, este cateto lo proyecto sobre el plano XY. Y ese cateto proyectado sobre el plano XY es este. Pero que ya no se llama solo R. Ahora se va a llamar R seno de tita. Son radios diferentes, ¿no? Este es un radio que está sobre el plano XY. Y este otro radio es este otro, que ya no está sobre el plano XY. Y se llama R seno de tita. Y este radio es el radio que corresponde a la hipotenusa de este triángulo.
Básicamente he hecho eso, nada más. Es facilito. Estoy usando las coordenadas polares nuevamente y lo único que estoy haciendo es fijarme en el plano XY cuánto vale ahora este radio. Este radio que en cilíndrica se llamaba solo R, pero ahora ya no tengo ese valor de R. Ahora tengo esta sombra que sería mi R, ¿no? Ese cateto, fíjense, este cateto se llama radio seno de tita. Entonces lo bajo hasta el plano XY. Pero se baja con su nombre, ¿no? Y su nombre sigue siendo radio seno de tita. Entonces, como ya tengo esto que se llama radio seno de tita, utilizo polares, pero ya no pongo R. En lugar de R voy a poner el nombre de este radio, y este radio se llama R seno de tita. Y con el coseno lo abato sobre el eje X, y con el seno lo abato sobre el eje Y. Y para Z, bueno, es más fácil para Z porque Z simplemente va a ser la proyección de este radio R de la esfera sobre el eje Z. Y eso, como es cateto opuestos cateto adyacentes respecto a este ángulo, lo calculo con el coseno de tita. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias, ya he entendido bien. Genial. Fíjense que este otro dibujito, que no se comentado mucho sobre este dibujito, está mostrando justamente las variaciones de los ángulos, ¿no? Tita lo estoy midiendo respecto al eje Z y lo estoy resaltando o lo hemos resaltado con rojito, con rosadito, ¿no? Con un color rosado. Ese ángulo va yendo así, va dando una vuelta y va pintando rosado todo. Y este otro ángulo se mueve sobre el plano XY y es el ángulo azul. Y este es el radio vector que va dando vueltas así. ¿De acuerdo? Entonces, si uno se ubica sobre eso, no hay dificultades. Pasemos al siguiente punto. Estudiemos las áreas de superficie. Imagínense que ustedes tienen una superficie curva en el espacio, podría ser una parte de esta esfera, por ejemplo. Una parte de esta esfera. Y esa parte de la esfera lo proyectan sobre el plano XY. En este caso no tengo una parte de una esfera, tengo una superficie cualquiera. Esta es una superficie curva, no es plana. Fíjense, tiene unos pliegues, tiene unos dobleces, ¿no? Unos dobleces en realidad. Y lo que nosotros queremos es calcular el área de esta superficie, de esta que está aquí arriba. Directamente se puede hacer, por supuesto, y para eso se utiliza formas vectoriales y calculamos directamente sobre la superficie. Pero el método que vamos a aprender es un método de proyecciones. Es un método de proyecciones. Yo tengo la superficie y lo proyecto, su sombra, sobre cualquiera de los planos. Sobre cualquiera, sobre el plano XY, sobre el plano XZ o sobre el plano YZ. Va a depender de esta superficie. A veces es más fácil proyectar sobre el plano XY, a veces conviene proyectar sobre el plano XZ o a veces conviene proyectar sobre el plano YZ. En este caso, por el dibujo que yo hice, o que copié de algún lado, esta sombra lo estoy proyectando en el plano XY porque parece que es mejor. Ahora, nos hacemos una pregunta y diríamos, y ustedes a ver si me responden, ¿cuál de las áreas será mayor? ¿La que tengo aquí arriba o la que tengo aquí abajo? ¿Quién es más grande? La de arriba, Inge. Por La de supuesto, arriba. la de arriba, siempre la de arriba, ¿no? Porque la de arriba incluso tiene un doblez. La longitud de acá a acá va a ser más largo que la longitud de acá a acá. La de arriba siempre es más grande. Pero cuando nosotros vayamos a calcular el área de la superficie superior, la que está arriba, yo voy a hacer de cuenta que voy a calcular el área que está aquí abajo. Pero como esta área que tengo aquí abajo es más pequeña, necesito un factor de corrección. Un factor que me diga cuántas veces más grande es lo que tengo arriba que lo que tengo abajo. Y eso se logra con esta formulita. Esta formulita no lo vamos a demostrar, lo vamos a demostrar en si son civiles o electrónicos, en la materia de análisis vectorial y tensorial, se demuestra esta formulita ahí. No es muy complicado, se demuestra facilito. Y este elemento que tengo acá, esa raíz que está pintada con rojo, es el factor de corrección. Y fíjense que tengo una integral doble y un elemento de área. Estoy calculando un área, pero lo estoy corrigiendo
con este factor. Porque con este factor yo estoy diciendo, en realidad, lo que tengo arriba es más grande que lo que tengo abajo. Por eso tengo que multiplicar por algo. Será una vez, dos veces, 1.5 veces, no sé, lo que vaya a ser. Va a depender de la superficie que tengo arriba. ¿De acuerdo? Y como regla mnemotécnica, fíjense lo que tenemos que hacer. Como lo estoy proyectando sobre el plano XY y voy a colocar límites en esta región cuadrada, ahí voy a colocar mis límites, me voy a olvidar de arriba, porque arriba ya lo estoy corrigiendo con esta expresión pintada con rojo, voy a colocar mis límites aquí abajo, como sabemos. Primero para X, primero para Y, trazo mis líneas, o como a ustedes les parezca más cómodo, como quieran. Por lo tanto, si yo tengo X y Y como variables de integración, para construir esta función tengo que despejar Z. Porque despejando Z voy a derivar respecto de X y despejando Z voy a derivar respecto de Y. Y X y Y son las variables de integración. Y están elevados al cuadrado y se le suma 1 y en raíz. Este es el módulo de un vector. Esto es el módulo de un vector. De un vector gradiente. De un vector gradiente. Ese es el módulo del vector gradiente de una función implícita. Bonito, ¿no? Ese es el módulo de un gradiente. Eso lo vamos a demostrar más adelante. Por ahora solo acordémonos cuál es la formulita y punto. Ahora, ¿qué pasa si yo lo proyecto sobre otro plano? Digamos que yo quiero proyectarlo sobre el plano XZ o alguno de ustedes quiere proyectarlo sobre el plano YZ. Si quiero proyectarlo sobre el plano XZ, por ejemplo, a mi superficie, tengo que despejar Y para derivar respecto de X y derivar respecto de Z. Y si lo proyecto sobre el plano YZ, sobre este plano que está atrás, YZ, entonces tengo que despejar X. Y en esta expresión tienen que estar todas las variables. Está X y Y, que son las variables de derivación, y Z es la variable que tengo que despejar. Como regla mnemotécnica, acuérdense eso, anótense en su cuaderno, donde sea, o está acá en este documento que les he compartido. Y acá están las otras expresiones que les decía. Si yo lo voy a proyectar sobre el plano XZ, necesito despejar Y, porque Y es la altura. Se supone que la superficie está acá arriba y su sombra se está proyectando sobre el plano XZ. Y si lo proyecto sobre el plano YZ, que es el plano coordenado que está atrás, tengo que despejar X para derivarlos respecto de Y y derivarlos respecto de Z y coloco mis límites en el plano YZ. Haciendo lo que hemos hecho en alguna clase anterior, modificando estos ejes, no puedo dar la vuelta, puedo hacer que la base ahora sea YZ, puedo hacer que mi base sea XZ, o dejarlo así como conocemos en su forma estándar, haciendo que mi base sea XY. Esto es bastante manipulable, no hay que asustarse, más bien hay que perderle el miedo, ¿no? Y así encontramos áreas de superficie. Son formulitas, son como recetas de cocina. Son como recetas de cocina. Esto es para hallar el área de esta superficie cuando la superficie está proyectada en el plano XY. Y estas otras representan lo mismo, pero ahora cuando sus proyecciones ya no son el plano XY, sus proyecciones estarán sobre YZ o sobre XZ. El segundo y el de arriba respectivamente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Estamos avanzando solo un poquito de teoría para que luego hagamos ejemplos de todo tipo. Veamos otra aplicación de las integrales. Antes de continuar esa parte, ¿dudas? Hasta ahí. ¿Nada? ¿El silencio otorga? ¿Se lo han comido los gusanos su lengua? ¿Me están escuchando, no? ¿O se ha cortado mi comunicación? Sí, que le escuchamos. Por mi parte, todo claro. Genial. Bueno, no se preocupen, interrúmpanme las veces que sean necesarias. Si hay algo que no se entiende, interrúmpanme. Ya saben, me pagan a mí para enseñarles. Así que cuando no me preguntan, me preocupo, ¿no? O se entiende todo y soy tan bueno que me entienden todo, o soy tan malo que nadie me entiende nada. Veamos las aplicaciones a la mecánica. Son más de lo mismo. Vamos a seguir hallando integrales dobles o integrales triples. Pero ahora le vamos a dar significados, por ejemplo, a una expresión como esta, a una integral triple con una función subintegral. Desde el punto de vista geométrico, esto sería un hipervolumen,
Y desde el punto de vista geométrico, esto es un volumen. La base por la altura, esto es la función z. Solo que ahora le estoy dando otro significado, pero sigue siendo lo mismo. Ese significado en este caso es la masa. ¿Por qué la masa se calcula de esa forma? Vamos a ver. Esta función ya no es la altura. Esta función ya no es una hiperaltura en un espacio vectorial de mayor dimensión. Ahora para nosotros representa algo más. Esto representa la densidad superficial y esto representa la densidad volumétrica. ¿De acuerdo? Veamos esta expresión, la expresión azul. ¿Cómo ustedes encuentran la densidad? Eso han debido aprender en física, han aprendido en química, ¿no? Las densidades, por ejemplo, son masa sobre volumen, la densidad volumétrica. Y la densidad superficial será masa sobre área. De esta expresión despejo la masa. Y la masa es la densidad por el volumen. Es decir, la densidad por el volumen. ¿Qué es esto? Entonces, esta expresión ahora en el espacio tiene significado. Geométricamente era un hipervolumen, ¿se acuerdan? Ahora es una masa. Es una masa. Una masa de un cuerpo volumétrico que tiene, por ejemplo, densidad variable. Puedo tener figuras cuya densidad, por ejemplo, en esta superficie, podría tener mayor densidad esta parte que está más oscura y menor densidad esta parte que está más clara. Entonces, en cada punto voy a tener una densidad diferente. Por eso son funciones que dependen de las variables x, y y z. Pero podría darse el caso también que la densidad sea homogénea. Quiere decir que en todos los puntos sobre esta superficie, o todos los puntos de la esfera, tengan la misma densidad. Todos los puntos que están dentro tengan la misma densidad. Por lo tanto, en ese caso, la función densidad será una constante y saldrá fuera de la integral y se resolverá una integral triple, multiplicado por la densidad. Entonces es fácil de entender eso. Ahora, cuando calculamos masas, y si estamos haciendo algún análisis de ingeniería, por ejemplo, quiero saber el baricentro o algo equivalente al baricentro, quiero saber un punto donde haya mayor concentración de gente, con este tema del coronavirus, por ejemplo, tratamos de que la gente no esté junta, ¿no? No esté junta, tratamos de que la gente esté dispersa, es decir, con una densidad menor. Pero habrá un punto donde la concentración represente a todo el cuerpo, por ejemplo, habrá un punto sobre esta superficie donde la densidad esté representada, o sus coordenadas del centro de masa estén representadas en un solo punto, así es más fácil analizar, ¿no? Analizar. Acuérdense, no sé si ustedes han jugado, porque ustedes ya son muy jóvenes, no sé si han jugado con voladores. En agosto se juega, se hacen de bolsa nylon y demás cosas. Se le pone una cola y se lo hace volar contra el viento. Yo en mi pueblo jugaba eso, porque yo vengo de un pueblito. Jugaba con eso. Y a veces el volador no volaba muy bien, valga la redundancia, había que aumentarle la cola. ¿Qué estábamos modificando? Estábamos modificando su centro de masa. Cuando uno diseña un avión, hay un punto que se llama el centro de masa también. Y ese punto se supone que es un punto donde idealmente está concentrada toda la masa del avión. Y ese punto me va a servir para analizar el comportamiento de todo el avión. Eso es lo bueno de los centros de masa, porque con un solo punto yo puedo describir cómo va a volar ese avión, si va a ser fácil volarlo, si va a ser difícil. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, un poco contándoles esto, en los aviones que llevan pasajeros, las alas del avión están más atrás, casi a la mitad del fuselaje del avión? Y en otro tipo de aviones, sus alas están más adelante. ¿Se han dado cuenta o se han puesto a pensar por qué es eso? Eso sucede porque el centro de masa, en un caso quiero que esté más atrás porque el avión es más estable, y en otros casos quiero que esté más adelante porque persigo otra aplicación en el avión. Los tanques de combustible en los aviones, por ejemplo, están en las alas. No puede estar ni adelante ni puede estar atrás, porque si está adelante, a medida que el combustible se va gastando, el avión cambia su centro de masa y se hace más difícil de volar. Por lo tanto, las coordenadas del centro de masa es bien importante. Le estoy hablando de sistemas complejos, ¿no? En física también veían en cosas más simples, en sistemas un poquito más simples, pero en sistemas altamente complejos, el centro de masa es bien importante. Y esto nos da una idea de cómo podría calcular, por lo menos en sistemas más simples. Y por supuesto, también es la misma idea para sistemas más complejos. Entonces, los centros de masa, para nosotros a partir de ahora,
va a ser unas coordenadas donde teóricamente está concentrada toda la masa del avión, del volador o de lo que ustedes quieran, de cualquier cosa, de cualquier cosa. Y son simplemente integrales. Fíjense, tengo una integral doble a la que le estoy dividiendo por el inverso de la masa, 1 sobre la masa, y la masa lo calculo para figuras planas con esto y para figuras volumétricas con esto. Entonces lo divido 1 sobre la masa y tengo acá una integral. Veamos la integral. Fíjense, es como la masa. Esto que he pintado con rojo es básicamente lo mismo. Es lo mismo, pero está multiplicado por x. Y esto es la masa también. Es como si esta masa yo lo cancelara con esta masa, con todo eso que también es la masa, y me queda que x es igual a x. Estoy encontrando la coordenada en x. Así se encuentra la coordenada en x. Un punto cualquiera, por ejemplo, un punto con una elipse como esta, que se ha movido nuestro dibujo, digamos así. Esta es una figura plana y este puntito podría ser su centro de masa. Va a depender de la densidad. Cuán denso, seguramente por acá hay más densidad que por acá, que por este lado. Esa es la coordenada del centro de masa. Este punto es el punto que representa a toda la región superficial que tengo ahí. Para allí es lo mismo. Fíjense, aquí tengo la masa y acá también pintado con rojo tengo la masa. Es como si cancelara este rojo, este término rojo con este término rojo y me queda que y es igual a y. Coordenada en el centro en y para el centro de masa. Todo este término, solo la integral, si miramos solo la integral, a eso se le llama momento estático. Y en este caso es el momento estático respecto al eje y, aunque estemos encontrando para x, y en este otro caso es el momento estático respecto al eje x, aunque estemos hallando para y. Aunque no se acuerden esto, no interesa estos términos que tengo acá, acuérdense de esto, de lo que les estoy explicando como regla mnemotécnica, x, x, y, y. Como quiero encontrar la coordenada en x, aquí coloco x. Como quiero colocar la coordenada en y, aquí coloco y. Para el espacio, para figuras volumétricas es lo mismo, es lo mismo. Fíjense, aquí tengo x y x, y, z, z. Lo que tengo a continuación sigue siendo la masa, pero ahora para el espacio. Sigo siendo la masa. Es como si esa masa se fuera con esto y tengo x con x, y con y, z con z. Y acá tengo los momentos estáticos. Es el momento estático respecto al plano YZ. Los momentos estáticos se miden respecto a planos, jóvenes. Respecto a planos. El momento estático respecto al plano YZ, que se mide multiplicando esta coordenada en realidad, multiplicando la masa por la distancia al plano YZ. Y la distancia al plano YZ es X. Se lo ve también así. Acá es la distancia al eje y esa distancia es X. La distancia de este punto al eje Y es X, ¿no? La distancia de acá es X. Por eso se pone así. Aquí es la distancia al plano YZ, es Y. Y la distancia al plano XY es la variable o la cota en Z. Estos son los momentos estáticos y con estas expresiones yo puedo encontrar los momentos estáticos y las coordenadas del centro de masa. ¿De acuerdo? Cuando la densidad es homogénea, las coordenadas del centro de masa a veces se le llama centroide, cuando la idea es más geométrica que física. Cuando estamos hablando de densidades homogéneas, en general estamos hablando de centroides. Y sus coordenadas son x, y en el plano y x, y, z en el espacio. Hay otro fenómeno físico que también se estudia y lo podemos hacer con las integrales y son los momentos de inercia. Los momentos estáticos se miden siempre respecto a los planos y los momentos de inercia se miden siempre respecto a los ejes, a las rectas. Y el momento de inercia respecto al eje X, por ejemplo, el momento de inercia respecto al eje X, este es el eje X, este es el eje X, y quiero saber el momento de inercia de esta región plana respecto al eje X. Por lo tanto, lo que se hace es medir la distancia de este punto al eje X. Y esa distancia es Y, pero siempre es distancia al cuadrado. Si ustedes se acuerdan de lo que han avanzado en física con sus profesores, momentos de inercia y esas cosas han debido ver,
se define como la masa por la distancia al cuadrado, ¿no? Y tiene que ver con giros, tiene que ver con movimientos angulares, el momento de inercia, o resistencias a movimiento. Por lo tanto, esta formulita también está acá. Es la masa por la distancia al cuadrado al eje Y. Y esa distancia es la distancia de este punto al eje X, en este caso, por eso es Y al cuadrado. Y el momento de inercia respecto al eje X, o perdón, Y para la segunda expresión, será midiendo la distancia de este punto al eje Y, es lo que dice esta forma, al eje Y. Y esa distancia es X, pero tiene que ser distancia al cuadrado, por la masa. Pero también podemos definir el momento de inercia respecto al polo, al origen de coordenadas. Y esa distancia es el módulo de este vector, y eso será x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado, distancia al cuadrado. Ese es el momento de inercia respecto al origen de coordenadas, respecto a ambas rectas, en otras palabras, por la masa. Para un cuerpo en el espacio, lo mismo. Esta es la distancia perpendicular, la mínima distancia al eje X elevado al cuadrado. Esta es la distancia al eje Y elevado al cuadrado, distancia perpendicular. Y esta es la distancia al eje Z elevado al cuadrado, multiplicado por la masa. Y ya tenemos nuestras integrales. Fíjense que siempre es lo mismo. Hay que seguir resolviendo integrales. Para mí esto puede ser cualquier cosa, la cantidad subintegral. Y siempre voy a tener que pelearme con poner límites para X, para Y, o para Y o para X, o cuando tengo más variables, para X y Z, o utilizar coordenadas esféricas, o utilizar coordenadas cilíndricas, que es lo que hemos visto. Ejemplos. Después de haber avanzado esa pequeña teoría, veamos ejemplos. El primer ejemplo, fíjense lo que nos están pidiendo. Me están pidiendo que halle la masa de esta esfera que no está centrada en el origen de coordenadas. Fíjense, es una esfera trasladada respecto al eje X. Y su densidad volumétrica está dada por esta ecuación. Por lo tanto, como quiero calcular una masa, tendré que usar esta fórmula, porque estoy ahora en el espacio. La densidad volumétrica multiplicado por el elemento de volumen, como esta, ¿no? Como eso. Entonces vayamos viendo. Fíjense, su densidad dice que es proporcional a la distancia, que es decir que la densidad en este punto va a ser más alto que la densidad en el origen de coordenadas. En el origen de coordenadas su densidad prácticamente vale cero, pero a medida que nos trasladamos respecto al eje X, la densidad va aumentando. Y es una densidad simétrica. Lo que tengo a un lado, tengo al otro lado. Va a ser simétrica respecto al eje X. Esa densidad. Por lo tanto, se reduce a resolver una integral. Como tengo una esfera, que es esta, primero estudiaremos su ubicación, su centro, nos puede servir, ¿no? Nos puede servir. Por lo tanto, completando cuadrados, voy a tener esta expresión. Voy a tener esa expresión. Su radio vale 1/2, es decir, la distancia que va, y sus coordenadas del centro están acá, en 1/2 en X. Este es el plano XY, pero también podría ser el plano XZ, ¿no? Su proyección va a ser lo mismo en ambos planos. Digamos, pensando en el plano XY, su radio vale 1/2, está generándose así. Su radio, ¿no? Su radio de la circunferencia. No quiere decir que las coordenadas se muevan así, porque las coordenadas ya sabemos que siempre se refieren al origen de coordenadas. Pero su radio vale 1/2 y sus coordenadas del centro están en X igual a 1/2, en Y igual a 0 y en Z igual a 0. Y si voy a usar esféricas o cilíndricas o lo que queramos, el radio siempre está en el origen de coordenadas. No cometan el error de querer llevarlo acá, ¿no? En ese caso tendrían que hacer traslado de ejes, se van a complicar. Nosotros vamos a ser ingenieros, no matemáticos. Así que este radio siempre está ligado ahí, siempre, en esféricas, en cilíndricas o en lo que ustedes quieran. Ahora, como tengo que resolver integrales y voy a colocar límites acá, y mi cantidad subintegral es esto,
Es medio complicado en coordenadas cartesianas rectangulares. Como hay esferas de por medio, creo que es mejor si utilizamos esféricas. Por lo tanto, la ecuación de la esfera, que es donde voy a colocar límites, y la esfera es esta cosa roja que tengo acá, voy a transformarlo a esféricas. Por lo tanto, voy a reemplazar x, y y z con sus ecuaciones correspondientes. Y sus ecuaciones son estas, lo que hemos deducido hace un momento. Esas son las ecuaciones de transformación. Y como estamos yendo del plano, del espacio x, y z al espacio r, θ y φ, necesitamos que x, y z estén despejadas. Su jacobiano también ya conocemos. Hacemos un simple reemplazo. Aquí estoy parametrizando. En lugar de x reemplazaré la primera ecuación, en lugar de y reemplazaré la segunda ecuación y en lugar de z reemplazaremos la tercera ecuación. Los elevamos al cuadrado y lo igualamos con x. Lo igualamos con x y x es esto. Esta parte de la ecuación, esta, se simplifica como r al cuadrado. Como r al cuadrado. Fíjense que en esta ecuación, este primer término se repite acá. Se repite ahí. Por lo tanto, puedo factorizar, ¿no? R al cuadrado, seno al cuadrado lo factorizo y me queda coseno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de phi. Eso vale 1. Y me va a quedar solamente radio al cuadrado, seno al cuadrado de θ. Y aquí tengo radio al cuadrado, coseno al cuadrado de θ. Puedo factorizar el radio y voy a sumar seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ. Y eso me da, en definitiva, radio al cuadrado. Fíjense que un radio lo puedo cancelar con los dos radios que tengo acá. Y finalmente tengo la ecuación de la esfera. La ecuación de la esfera es esa expresión. Esa es nuestra esfera. Es la misma ecuación expresada en un modelo geométrico diferente. Acá mis variables son x, y z, y acá mis variables son radios, ángulos de elevación y ángulos de azimut. Que va el horizonte, el ángulo de azimut. Con z es azimut, por si acaso. Luego, transformamos también la cantidad subintegral, parametrizamos, creo que es una mejor palabra. En lugar de x, en lugar de y en lugar de z, utilizamos las mismas ecuaciones de transformación. Y hemos visto que eso, que era esta parte de la ecuación, se transformaba como radio al cuadrado. Como está en raíz, nos queda simplemente radio. Perfecto. Ya tengo la densidad y ya tengo la formulita que hemos visto para la masa. Y la masa lo hemos deducido tan fácil haciendo así. Simplemente de la fórmula que nos han enseñado en física o en química para hallar densidades. Esa es la masa y vamos a empezar a transformarla. La densidad volumétrica valía R. Acá está, lo he puesto con rojito. Y a continuación viene el elemento de volumen, que en coordenadas esféricas se transforma como radio al cuadrado, seno de θ, diferencial del radio de la esfera, diferencial de θ y diferencial de φ. Ahora tenemos que colocar límites. Veamos nuestros límites. ¿El radio de dónde a dónde creen que varía este radio? Siempre parte de 0 y llega hasta la esfera. Siempre parte de 0 y llega hasta la esfera. Siempre parte de 0 y llega hasta la esfera. Siempre parte de 0 y llega hasta la esfera. El radio está variando de 0 y llegando siempre hasta la esfera. ¿Se dan cuenta? Siempre está llegando hasta la esfera. Para cualquier valor de θ y para cualquier valor de φ, siempre parta de 0 y siempre llega hasta la esfera. Si lo veo acá, sucede lo mismo. Siempre parte de 0 y llega hasta la esfera. Aunque aquí lo estoy viendo en corte, ¿no? En el plano XY. Pero esta línea verde sigue siendo parte de la esfera. Aunque ahora es una circunferencia, digamos, pero sigue siendo una circunferencia dentro de la esfera. Siempre se mueve así. Siempre se mueve así. Por lo tanto, la variable radio, bueno, aquí lo estamos multiplicando, radio con radio al cuadrado nos da radio al cubo, por lo tanto el radio siempre parte de 0 y está llegando hasta la esfera. Y la esfera se llamaba esto. R seno de θ coseno de φ. Perfecto. Θ ahora, nos pelearemos con θ. Θ es el ángulo de elevación y θ siempre
se mide acá. Y como hemos visto hace un momento, siempre llega hasta acá. Esto, si me imagino que es el plano XZ, por lo tanto, θ estaría empezando acá, en Z positivo, y empezaría a bajar hasta llegar acá. Por lo tanto, θ tendría que variar desde 0 hasta pi. ¿De acuerdo? De 0 a pi. De 0 a pi. ¿Está claro, jóvenes? Fíjense, si veo en la ecuación de la esfera y solo veo el ángulo θ, si solo veo el ángulo θ, lo que les comentaba cuando veíamos la lemniscata, por ejemplo, está partiendo de acá. Y en este punto no hay radio, el radio es prácticamente 0. Por lo tanto, θ, cuando θ vale 0, el seno se anula y el radio sale 0. Por lo tanto, el radio se está anulando con θ igual a 0. Y cuando llegamos a 180 grados, el seno nuevamente se anula y el radio vuelve a hacerse pequeño. Perfecto. Está desde donde no hay radio hasta donde el radio se anula. Fíjense, empiezo así. Cuando el ángulo vale 0, no hay radio. El ángulo se va abriendo un poquito, por lo tanto el radio va creciendo también. Va creciendo también. Y va a alcanzar su valor máximo cuando θ vale 90 grados. Es decir, cuando θ vale 1 y el radio va a valer coseno de φ. Y luego empieza a disminuir nuevamente. El radio nuevamente empieza a disminuir, por lo tanto el radio se está anulando en 0 grados y en 180 grados. Por eso nuestros límites van de 0 a 180. Ahora nos peleamos con φ. Y φ ahora es un... Vamos a utilizar nuevamente este dibujo porque la proyección en el plano XY es lo mismo. Ahora imagínense que este es el eje X y este es el eje Y. Es la misma figura. Y φ siempre se mide desde X, es decir, desde acá. Desde X. Si nos vamos a nuestro dibujo de coordenadas esféricas, siempre se mide desde el eje X. Y siempre da una vuelta sobre el plano XY. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo. Ahora estoy viendo en el plano XY, el plano XY. Empiezo en este lugar. Ahora me fijo, φ. Solamente φ y veo qué efecto tiene sobre el radio. Cuando estamos acá, en φ igual a 0, cuando φ vale 0, el radio vale 1. No lo anula, fíjense. Y el radio tiene un valor máximo que es seno de θ. Luego el radio empieza a disminuir hasta que se anula. Y se anula cuando el coseno vale pi medios, 90 grados. Entonces, ¿qué hacemos para colocar límites? Puedo hacer dos cosas. Puedo decir que este ángulo entonces varíe desde menos pi medios hasta pi medios, o puedo hacer que varíe desde 0 hasta pi medios. Y multiplico por 2. ¿Por qué puedo multiplicar por 2? Por la densidad. Porque la densidad me dice que lo que tengo aquí arriba es simétrico a lo que tengo aquí abajo. Porque es prácticamente una distancia. Y si medimos la distancia arriba en este punto, esa distancia va a ser la misma que en este otro punto, solo que ahora está representando una densidad. Entonces es suficiente que yo haga variar desde 0 hasta pi medios. Desde 0 hasta pi medios. Desde 0 a pi medios y lo multiplico por 2. Porque estaría hallando solo de la mitad de esta esfera y en realidad yo quiero de ambos lados, de la parte que tengo aquí adelante y de la parte que tengo aquí atrás. Por lo tanto, de 0 a pi medios multiplicado por 2. Luego resolvemos la integral. Espacio. Normalmente en esféricas jóvenes, la primera variable siempre es el radio. La segunda siempre es θ y la tercera siempre es φ. Eso es bueno de este sistema de coordenadas. En cilíndricas, en cambio, todavía puedo decidir algo en cilíndricas. En cilíndricas, voy a volver a las cilíndricas, en nuestro elemento de volumen, puedo intercambiar entre radio y z. Puedo hacer primero que sea el radio
o primero que sea z. Pero tita siempre es la última variable. ¿De acuerdo? Tal vez esa incluso la podemos poner atrás. Y puedo intercambiar entre radio y z. En las coordenadas cilíndricas todavía puedo hacer, tengo ese juego de cintura. Puedo decir primero para el radio o primero para z, pero tita siempre va atrás. En cambio, en las esféricas, normalmente phi es la última variable que utilizamos. Volvamos a nuestra integral. Ya estábamos en el radio, que es la primera variable de integración. Su integral es 1/4. Con este 2 que tengo acá se vuelve 1/2 de L a la cuarta, evaluado entre 0 y el seno de tita coseno de phi. Ya está. Esa es la integral. Reemplazando R por el límite superior y el límite inferior, voy a tener seno a la cuarta y aquí tengo un seno. Por lo tanto, tengo seno a la quinta de tita. Y acá tengo coseno a la cuarta de phi, que está acá. Si me fijo, las otras variables que tengo son phi y tita. Y los límites que en ambos casos tenemos son constantes. Por lo tanto, esta integral doble se ha vuelto el producto de dos integrales simples, que es lo que tengo acá. Eso se puede hacer cuando los límites son constantes. Entonces puedo separadamente evaluar esto y multiplicarlo por 1/2. Y eso es lo que yo hice. Agarré una calculadora que hay en el internet también, y el coseno a la cuarta evaluado entre 0 y π tiene este resultado. Y el seno a la quinta entre 0 y pi tiene este resultado. Multiplicado por el 1/2 que tengo ahí adelante, simplificando, finalmente encontramos de que la masa es pi décimos. Un valor pequeñito, ¿no? De masa su densidad es bastante, no es tan tupida la densidad, ¿no? Es bastante etérea. Y es casi un tercio de masa. 0.3 kilogramos, una cosa así. Bastante livianita nuestra masa. De este globito rojo que tenemos acá. ¿Han visto la película It? Imagínense que es el globo del payaso asesino. ¿Dudas de este ejercicio? ¿No hay Inge, duda? disculpe, Adelante. si en el caso de que evaluáramos desde menos pi medios hasta pi medios, ya no multiplicaríamos por 2, ¿no? Correcto, correcto. Si yo multiplico el ángulo phi es el que estamos viendo. Si yo coloco directamente desde menos pi medios hasta pi medios, ya estoy haciendo todo. Entonces ya no hay necesidad de multiplicar por esto. Eso ya no hay. Pero como no estoy haciendo eso, estoy multiplicando de 0 a pi medios, estoy comiéndome solo la mitad de la naranja. Entonces quiere decir que a la fuerza tengo que multiplicar por 2. Está bien, la observación que usted tiene está bien. ¿Más Muchas dudas? gracias, ingeniero. ¿Qué joven? ¿Más dudas? Es bonito, ¿no? Es divertido las integrales. Colocar límites es bonito. Es bastante geométrico, no es difícil, pero hay que tener cuidado, eso sí, y hay que practicar harto para que uno adquiera experiencia. Y no se olviden de los tips que les voy dando, no se olviden de esas cosas. A veces yo les enseño con figuritas y demás cosas, pero sirven, jóvenes, sirven en momento de integrar. Esas cosas ayudan harto, hasta que se cree un hábito, ¿no? Hay que crear hábito de esto y volverse buenos. Solamente el hábito hace que nos guste seguir estudiando. Cuando no logramos construir hábito, no pasa nada. Hay un dicho bonito, quien dice que quien no puede tender su cama todos los días, no va a tener nunca fuerza de voluntad para nada. No sé si será cierto, pero yo procuro tender mi cama todos los días, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Vayamos al Sí. ejemplo 2 entonces, si no tenemos dudas. Ingeniero, Adelante. sobre los límites de la función, los límites los colocamos cuando la función se anula, ¿no es cierto? A la hora de colocar Para el los radio. límites Para el radio. para el radio. Ah, ok. Es decir, hay que ver el radio como elemento de referencia y vamos a colocar los límites para los ángulos, ¿no? Entonces tengo que fijarme para qué valores de ángulo θ o para qué valor de ángulo phi. No tengo cosas raras, no tengo raíces negativas y estas cosas. Por ejemplo, cuando hemos colocado los límites para el seno, para θ en realidad, para el ángulo θ, me fijo la ecuación, en la esfera me fijo. Y en la esfera
Acá está tita, ahí aparece tita. ¿Cuándo se anula esto? Se anula en 0. Y eso quiere decir que justo cuando esté en 0 grados, es decir, acá arriba, ahora voy a ver esto como si fuese el plano XZ. Porque ahí está tita, ¿no? Tita y estaríamos midiéndolo en el plano XZ, siempre se mide ahí. Tita está acá, al medio de acá, del eje Z, y el radio. Y fíjense que el radio va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo a medida que me voy pegando al eje Z. Por lo tanto, cuando este vector esté pegado en Z, el ángulo vale 0 grados y el radio vale 0. Está bien, fíjense, lo estoy describiendo bien a esta figura. Por lo tanto, tengo que empezar en 0. Luego el ángulo va aumentando, ya tengo, no sé, 20 grados, digamos que ahí estamos en 45 grados, estamos aumentando más, 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 hasta aproximarnos a un valor máximo para el seno, que vale 1. Y el radio no se anula, fíjense esto, se hace más grande todavía, porque esto ha tomado su máximo valor, que es 1. Y el radio va a depender solo del coseno de phi en ese caso, ya no de tita. Pero no se ha anulado ni se ha vuelto negativo en mi radio. Y luego el radio nuevamente empieza a disminuir. ¿Y dónde se hace 0? Se hace 0 en pi. Colocamos los límites así. Con phi es exactamente lo mismo. Con phi es exactamente lo mismo. Esta misma figura me sigue sirviendo, porque ahora ya no estoy viendo el plano XZ, ahora estoy viendo el plano YZ, porque su proyección en el plano XZ o en el plano YZ es la misma figura, ¿no? La misma figura. Entonces, lo mismo hacemos, ¿no? Solo que ahora el ángulo phi no se mide desde acá arriba. El ángulo phi se mide sobre el eje Z. Perdón, sobre el eje X. Sobre el eje X. Se empieza a medir así. Como en coordenadas polares, exactamente igual. Y de igual forma tengo que empezar a ver cuándo mi radio se anula. Va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo hasta que se anula ahí. Y si me fijo en la función, solo veo ahora phi, se va a anular en 90 grados, porque el coseno de 90 grados vale 0. Por lo tanto, estoy describiendo perfectamente mi circunferencia y además sigo trabajando en el dominio real, no se ha vuelto imaginario. ¿Se acuerdan de la lemniscata? En la lemniscata había la tentación de colocar de 0 a pi medios en principio, el ángulo. Pero en pi medios teníamos un valor imaginario para el radio, entonces está mal mis límites lo que estoy colocando. El radio puede ser 100, puede ser 0 como mínimo valor, porque por eso ponemos límites. El radio varía de 0 hasta infinito colocamos. El radio nunca puede ser negativo ni imaginario, ni imaginario. Entonces hay que tener cuidado y cuando coloquen los límites para cada variable, para tita, vean si en la función aparece un tita. Y si aparece un phi, fíjense si en la función, en la superficie, aparece un phi. ¿Qué pasaba si la esfera, por ejemplo, estaba centrada en el origen de coordenadas? No hubiese aparecido ni r ni tita. Y la ecuación hubiese sido seguramente r igual a a. Y r igual a radio. Tal vez a 1 medio, a 5, a lo que sea. Entonces, en ese caso, los máximos valores para tita hubiese sido de 0 a pi medios y este otro hubiese sido de 0 a 2 pi. Y listo, porque en ningún momento el radio se anula. En ningún momento el radio se anula. Hay que tener cuidado un poquito con eso, y es hasta que lo vean, ¿no? Ya mirando luego se van a dar cuenta, mirando las ecuaciones simplemente, ni siquiera el dibujo, solo hay que ver la esfera en este caso. Y digo, esto no puede Gracias, ser ingeniero. imaginario, ni puede volverse negativo. Adelante. ¿Está claro? Gracias, ingeniero. De Sí, nada. ingeniero, gracias. No es nada. Fíjense que, por ejemplo, yo podría haber caído en la tentación de decir, bueno, de una sola vez, que dé una vuelta completa. El ángulo phi, el ángulo de azimut, este que se mide respecto al eje X, diría, que dé una vuelta completa y ya está, ¿para qué voy a estar analizando? Me estaría equivocando, porque, por ejemplo, como tengo un coseno en la ecuación de la esfera, cuando esté, por ejemplo, por acá, en 135 grados, por ejemplo, o cuando esté por acá, más abajo, en pi, cuando el ángulo ya haya recorrido 180 grados, el radio se vuelve negativo. ¿Y eso está bien? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por lo menos en este lado de la galaxia, el radio es positivo. ¿De acuerdo? Por más de que estén, no sé, yendo a visitar las pirámides de Egipto, en Saturno, o estén caminando por Neptuno, por donde sea, el radio siempre tiene que ser positivo y no imaginario. ¿De acuerdo, jóvenes?
Y con eso, si Sí, se genial. entiende bien esa parte, van a poder colocar límites sin ningún problema. Aquí la clave es el límite, o colocar los límites. Y estos errores que uno podría cometer al directamente querer hacerle dar una vuelta o no tomarse 5 segundos analizando la ecuación, es un error bien común, jóvenes, y cometemos todos. Yo también me equivoco a veces así, por querer hacerlo rápido y decir, ah, siempre es así, pero ese es un error que cometemos, muchos de nosotros cometemos, incluido yo, incluido yo. Siempre hay que tomarse un pequeño respiro, analizar bien y ahí recién darnos cuenta de dónde a dónde van los límites, por un lado, y por otro lado, acordarse de que el radio siempre está pegado al origen de coordenadas y puede crecer tanto como yo quiera. Acordarse de que el ángulo θ, este ángulo θ, que se mide respecto al eje Z, siempre empieza en 0 y siempre termina en 180. No puede variar más, no puede variar más, porque aparece en el jacobiano. Y este otro ángulo, el ángulo phi, ese es el que puede dar una vuelta completa, de 0 a 2π, pero en este ejercicio no, porque al dar una vuelta completa voy a tener radios negativos en este lado. Y el radio ya se ha vuelto 0 aquí, ya no hay necesidad de continuar acá. Es como barrer mi casa, estamos barriendo nuestro cuarto, digamos. Si está sucio esta parte, solo hasta aquí tengo que barrer. ¿Para qué voy a barrer este lado más? Porque este otro lado voy a meter basura con mi escoba, ¿o no? No tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido. Vayamos al siguiente. Fíjense que tengo dos cilindros en el espacio. No me han dado sus ecuaciones, pero son dos cilindros rectos que se cortan en ángulo recto. Y quiero hallar el área de una parte del cilindro que está dentro de la otra. Quiero hallar su área de este cilindro, que es una superficie curva. Esta es una figura, es un gráfico que lo hice en el GeoGebra. Ustedes lo pueden hacer también y verlo tal vez mejor, desde arriba, desde abajo. Pero de todos modos le hice una captura de pantalla y lo he dibujado ahí. Y este otro lo he dibujado yo. Pero no me salió tan bien, pero no me critiquen. Yo no soy arquitecto, soy ingeniero. La superficie amarilla, vamos a suponer que es el cilindro vertical. El cilindro vertical es una partecita. Y la parte ploma es el cilindro horizontal, el azul que tengo acá. Y esta parte que tengo acá, esta parte que es la mezcla de rojo con azul, sería esta parte que estoy viendo, la del plomo, que está dentro del rojo. ¿De acuerdo? Si yo lo veo desde arriba, imagínense que su punto de vista está acá arriba y miran hacia abajo, yo voy a ver esto, ¿no? Voy a ver esto, es decir, esta parte plomo. Voy a ver esta parte ploma. Y no voy a ver, y esta parte ploma es la parte ploma que se está desarrollando horizontalmente. Imagínense así, horizontalmente. Y aquí he dibujado unas líneas celestes. Esta es la cara lateral de este cilindro, digamos, esta parte, digamos, esta o esta. Lo he dibujado acá. Y cuando lo corto con un cuchillo circular, digamos, y le hago como un sacacorchi, lo corto el cilindro azul con un cuchillo que tiene esta forma circular. Imagínense que tengo un cuchillo cuya hoja es así, tiene una forma de una circunferencia. Vengo y lo corto, imagínense que es un corcho, lo que voy a tener es una parte de ese corcho de esta forma, visto desde arriba. Por lo tanto, este es el área que quiero calcular, esta área. Pero no es una figura plana, tiene esta forma, es curva porque está sobre este cilindro. Está sobre este cilindro. Y ese cilindro se está proyectando, desarrollando así, paralelamente al eje, digamos, X en este caso, al eje Y. ¿De acuerdo? Y esta figura, que lo he dibujado como un círculo, en realidad es curvo, porque es esto. Si lo veo de lado, voy a ver esto. Si veo de arriba, voy a ver esto. Perfecto. Entonces ya sé qué cosa voy a hallar. Voy a hallar el área de esto, de esta parte. Entonces, como voy a utilizar el método de las proyecciones, digo, ¿dónde me conviene proyectar esto? Y la proyección va a ser una cosa como esta. Entonces yo voy a decir, lo voy a proyectar sobre el plano XY, es más fácil. Y su sombra, la proyección, es esta circunferencia. Es esta circunferencia. Es como si yo me pusiera acá y veo hacia adentro de este cilindro. Voy a ver una forma circular. Si veo hacia abajo, porque este cilindro es hueco, voy a ver esta cosa que es ploma, pero es curva. Voy a ver esto exactamente.
Y su sombra en el plano XY va a seguir siendo la sombra de este círculo. Por lo tanto, es eso lo que tengo acá. Esto es el área que quiero calcular y lo voy a proyectar en el plano XY. Perfecto, como lo voy a proyectar en el plano XY, el plano XY tiene por variables a X y a Y, por eso se llama plano XY, y eso significa que tengo que despejar Z. ¿De quién voy a despejar Z? De la ecuación cuya superficie quiero hallar. Para mí es el plomo, la superficie plomo. ¿Qué ecuación tendrá esto? Bueno, será X al cuadrado más Y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Y esta otra, la que estoy cortando con la superficie amarilla en el plano XY, será X al cuadrado más Y al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿De acuerdo? En este caso, tengo esta ecuación, que es la proyección en el plano XY, esta circunferencia, y tengo esta otra, que corresponde a esta otra circunferencia, a esta otra. El radio en este caso no es el radio de las coordenadas polares, o de las esféricas, o de las cilíndricas. El radio es una constante. Podríamos haberle puesto A, si es que creemos de que nos podemos confundir. En lugar de radio al cuadrado, le ponemos A al cuadrado. Yo le puse radio. Para confundirlos, para confundirlos. No, mentira. Hay que construir esto. Por lo tanto, necesito de esta ecuación, que es la ecuación del cilindro plomo, que es el área que quiero calcular, tengo que despejar Z y derivar respecto de X y respecto de Y, porque esas son las variables de derivación. Pero esta ecuación no depende de Y, solo depende de X, por lo tanto su derivada respecto de Y valdrá 0 y su derivada respecto de X es una cosa como esta. ¿De acuerdo? Luego tengo que construir esta cantidad subradical, esa será 1 más la derivada de Z respecto de X al cuadrado más Z respecto de Y elevado al cuadrado, reemplazo las derivadas que hemos encontrado hace un momento, sacamos un factor común, y yo tengo esta expresión, pero esta expresión no me sirve todavía para integrar, porque tengo X, que está bien, tengo X para integrar, y tengo Y para integrar, y aquí aparece Z. Z no es una variable de integración, por lo tanto tengo que eliminar Z utilizando la superficie plomo. Por lo tanto, en lugar de Z al cuadrado, voy a colocar R al cuadrado menos X al cuadrado. R es una constante y X es variable de integración. Y en el denominador hacemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, llegamos a una expresión como esta. X con X puedo cancelar. Y Z se queda abajo. Y el radio me queda arriba. Y Z me queda abajo, que es esto. Y luego le tengo que sacar la raíz. Finalmente tenemos una expresión como esta. Vuelve a aparecer Z abajo. Z nuevamente eliminamos utilizando la superficie que estamos utilizando para calcular el área. Y finalmente llegamos a esta expresión. En esta expresión, mi única variable de integración es X. El radio es una constante. Podría utilizar coordenadas polares, ¿no? Pero veamos si es suficiente o es necesario. Veamos. Ahora construimos ya la integral. Hemos construido esta parte haciendo todas estas derivadas y hemos encontrado un resultado como este, donde acá mi única variable de integración es Y. El radio es un dato que me han dado. Es un radio 5, un radio 4, un radio 2, lo que sea. Colocando mis límites. Fíjense, ahora mis límites tengo que colocar en el plano XY. Mis límites tengo que colocar acá, en el plano XY. Acá tengo una línea naranja y voy a hacer lo mismo que hemos aprendido. ¿Integro primero para X o integro primero para Y? Yo estoy integrando primero para Y. Por lo tanto, trazo una recta paralela al eje Y. Y es el que le va a dar la forma. Y es el que le va a dar la forma. Y X es el que le va a dar sus topes. ¿De dónde a dónde? Por lo tanto, avanzamos un poquito. Estamos empezando en X igual a 0 y avanzamos un poquito. Avanzamos un poquito. Y sigue partiendo de 0 y llega hasta la circunferencia. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y este radio o esta longitud, la longitud de Y, va haciéndose cada vez más pequeña. Seguimos avanzando pegados al eje X. Seguimos avanzando y fíjense que esta línea se va haciendo cada vez más corta. Seguimos avanzando, avanzando y así sucesivamente hasta llegar.
hasta este punto que vale el radio. X variaría entonces desde 0 hasta R y Y variaría desde 0 hasta la circunferencia. Vamos a colocar esos límites. X voy a hacer variar, Y, perdón, voy a hacer variar desde 0 hasta la circunferencia. Pero ahora la circunferencia que tengo es esta circunferencia. La circunferencia del cilindro amarillo. Y su ecuación es esta. De acá despejamos y eso es R al cuadrado menos X al cuadrado en raíz. R al cuadrado menos X al cuadrado en raíz. Desde 0, es decir, desde el eje X hasta la circunferencia. En cambio, el eje X, que es la última variable que estamos eligiendo, va a partir en 0 y llegamos hasta R. Y fíjense que lo estoy multiplicando por 8. ¿Por qué por 8? A ver. ¿Por qué por 8? Por ser cuarta parte. Porque hay 8 de estas hojitas, de estas partes. Hay 8. Hay una acá, hay otra acá arriba, atrás, mejor dicho, hay otra acá atrás y otra aquí a su lado. Hay 4, por lo tanto, en la parte superior. Y hay 4 en la parte inferior. Por lo tanto, hay 8 de estas cositas. Hay que tener cuidado. No me han dicho solo zetas positivos, ¿no? Esto es z positivo, pero en z negativo también hay otros 4 y sigue siendo un área. Y como las áreas son simétricas, lo multiplico por 8. Fíjense que en este caso, pese a tener una región que es una circunferencia, no es necesario utilizar coordenadas polares, porque en la primera integral que voy a resolver, que es para y, que es y, mi primera variable, x es una constante, bueno, y r es una constante que lo debería sacar aquí afuera, bueno, no lo he sacado. Pero cuando evalúo esta integral, el resultado es y evaluado, aquí está, entre 0 y esta raíz. Reemplazando mis límites me queda exactamente esto. Y este término lo puedo cancelar con el denominador. Lo podemos cancelar. Y me queda diferencial de x integrado entre 0 y r. R sale fuera y se multiplica con el 8. Y el resultado es 8r al cuadrado. Interesante, ¿no? El área de esta cosita ploma, que es la cuarta parte en realidad de esto, estaríamos hallando el área de esto, fíjense, lo voy a marcar acá. Estaríamos hallando el área de esto. Imagínense que este es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Imagínense que ese es el eje Y, por ejemplo. Y el eje X, que sea esto. Y ese es el eje, o sea, el eje X y el eje Y. Y hemos colocado límites solo en esta partecita, que es esta parte. Que mirado desde arriba, voy a ver esto. La cuarta parte de esa circunferencia, de ese disco. Esto voy a ver. Mi dibujo no está tan bien, digamos, bueno, no se ve desde arriba esta curva, porque es la curva de la otra circunferencia, pero voy a ver esta, que es la curva de este cilindro, que es este que está acá. Por eso multiplicado por 1, por 2, por 3, por 4, porque hay 4 arriba y hay otros 4 abajo. Por eso estamos multiplicando por 8. Y el resultado es bien bonito, porque me dice que el resultado es 8 veces el radio al cuadrado. Por lo tanto, el área de esta partecita, de esta cuarta parte, que no es plana, es curva como esta, había sido equivalente al radio de un cuadrado de radio A, de radio R. R por R, R al cuadrado. Interesante, ¿no? Qué interesante. Es equivalente al área de este cuadrado, del lado R, que es el radio. La parte curva de esto está compensando la parte que no existe acá. Qué bonito. Qué bonito. Ya está, jóvenes. Con eso hemos visto aplicaciones de las integrales. Bueno, hemos hallado masas, hemos hallado áreas de superficie y luego haremos otros ejemplos más. Estamos bastante bien con el avance de materia. Estamos prácticamente terminando. Nos faltaría ver integrales de línea y con eso concluimos el contenido de toda la materia. Vamos a hacer más ejercicios
La siguiente semana yo creo que podemos tal vez pensar en terminar el contenido de tal forma que tengamos ya prácticamente todo julio para hacer solo ejercicios, solo ejercicios. Su primer parcial es este lunes, creo, no sé, creo que a mediodía o a las 10 de la mañana. Creo que ya ha salido publicada la fecha, así que nos vamos a ver en el examen para dar examen con el contenido del primer parcial, solo del primer parcial. Y a solicitud del otro paralelo, bueno, antes de pasar a hablar un poquito de cosas generales, ¿duda sobre esto? ¿Dudas sobre esto? ¿No hay dudas? Bueno, entonces lo cerramos. Y nos encontramos entre todos. El examen, como les estaba comentando, va a ser el día lunes, creo, si no me equivoco. Es un examen que se va a dar en una plataforma virtual también. Hay que estar atentos. Les voy a poner alguna publicación o algún comentario hasta el viernes para ver cómo vamos a dar ese examen. El contenido es del primer parcial y a solicitud de sus compañeros del paralelo A, quieren hacer una clase de ejercicios, solo del primer parcial, o sea, olvidarnos un poquito de las derivadas parciales y olvidarnos un poquito de las integrales para concentrarnos en lo más próximo que tenemos, que son los capítulos 1, 2 y 3, vectores, geometría analítica y funciones vectoriales. Seguir haciendo una clase de ejercicios extra más, lo más antes posible, de tal forma que ustedes tengan tiempo, casi una semana, para seguir repasando. Esa clase, si es que hacemos esa clase de ejercicio, ustedes están de acuerdo, lo podemos hacer mañana a las 12, de 12 a 2 de la tarde. ¿Pueden sumarse en ese horario, jóvenes? Sí, ingeniero, no hay ningún problema Para, por mi parte. para que el viernes ya no nos veamos, ¿no? El viernes ya les dejo trabajar, estudiar por su cuenta. Y por supuesto, siempre estoy a disposición de ustedes. Si tienen alguna duda, alguien me quiere consultar alguna cosa, igual me pueden llamar al WhatsApp, me mandan un mensajito para que nos conectemos por esta plataforma y sigamos trabajando, digamos, se les sigue explicando a los que quieren, a una persona, a dos, a los que tengan dudas, ¿no? A los que tengan, digamos, algún tipo de duda o sientan que es necesario que se les explique algo más, alguna aclaración adicional. Estoy disponible. Pero haríamos una clase entre los dos grupos, el grupo A y el grupo F, mañana a las 12. Esta tarde prepararía algunos ejercicios en esta misma modalidad que es la única que he encontrado que puede ser, digamos, más o menos eficaz. Y además hay contacto con ustedes, ¿no? Si yo me filmo, digamos, y me ven resolviendo un ejercicio, no podemos hablar, ¿no? Aunque les trato de preguntar y no me contestan, pero siempre está la posibilidad de que alguno de ustedes diga cómo se hace esto. Entonces, es sincrónica la comunicación. Es en vivo, pero en una plataforma virtual. Entonces, la duda que existe me pueden preguntar ese mismo momento. El tema de la filmación es interesante también, pero no me pueden preguntar nada porque van a ver como una película y no vamos a poder interactuar juntos, ni me van a poder preguntar, ni yo voy a poder contestar. Ese momento, en el momento que aparezca la duda, ¿no? Entonces, con eso estaríamos dando por concluida nuestra clase del día de hoy y nos veríamos mañana a las 12 para que podamos repasar un poquito geometría analítica, funciones vectoriales y tal vez algo de vectores. Creo que nos ha faltado un poquito de funciones vectoriales, tal vez para preparar un poquito más de eso. La anterior clase, la clase del sábado, he hecho más de vectores, digamos, y la anterior vez hemos hecho más de geometría analítica. Ahora puedo mezclar un poquito las cosas para que hagamos una clase de ejercicios tipo examen, una cosa así. ¿De acuerdo? Y Ok, mañana ingeniero. algunas recomendaciones para el examen. Es muy probable que tengan que habilitar sus cámaras para que yo los pueda ver. Esas son recomendaciones desde decanatura, vicedecanatura y la dirección. Después tienen que tener a la mano sus documentos porque me tienen que mostrar en sus cámaras para que podamos tomar registro de sus notas. Y luego vamos a ver cómo damos ese examen. Estamos dándole una vuelta todavía, por lo menos yo estoy dando una vuelta todavía para que tratemos de ser honestos en el examen, que es lo más importante, y ver el grado de aprovechamiento de ustedes, ¿no? Y ustedes mismos se autoevalúen, porque aquí ustedes se están evaluando, si saben o no saben. Lo interesante es que aprueben sabiendo,
y no diciéndole a su hermano que es ayudante, que está a su lado, a que les ayude a hacer el examen. Es un tema de honestidad también, jóvenes. Y es un tema de todos ustedes, ¿no? Y de mí también. Y de mí también. Sí, Con ingeniero. esto iríamos mañana entonces al mediodía, a las 12, para hacer una clase extra del primer parcial. Ingeniero, Adelante. ¿el examen del día lunes se lo va a preparar su persona para nosotros o va a ser un examen general de todos los grupos? Esto está en discusión todavía. Todavía hay algunas ideas que se están barajando y seguramente el último rato vamos a ver qué hacemos. Así que no se preocupen, pero de todas formas, si yo lo preparo, voy a preguntar cosas que hemos hecho en clases. Hemos dado un nivel intermedio, no es ni muy elevado ni muy bajo. Las preguntas serían más o menos de ese nivel, parecidas a las cosas que he preguntado o que hemos avanzado si es que yo hago el examen. Y si tengo que proponer preguntas, voy a proponer también preguntas de las cosas que hemos hecho. ¿De acuerdo, jóvenes? Y mañana, a ver, vamos a hacer una prueba de habilitar nuestras cámaras para ver cómo funciona eso entre todos los paralelos. ¿De acuerdo, jóvenes? Ok, ingeniero. A mí, por ejemplo, ya me están viendo ahí, así que mañana espero verlos también a ustedes. Ingeniero. Entonces, la modalidad del formulario no lo ha tomado en cuenta, dirección. Hay distintas modalidades, ¿no, jóvenes, para tomar este examen? Ya hay más o menos alguna visión, se va a dar en una plataforma virtual como esta. Es muy probable que nuestro examen sea muy parecido a las prácticas que les he dado. Lo más lógico es que sea más o menos así, ¿no? Y lo vemos también en Google Class. Pero quiero ver todavía, porque va a haber una reunión ahora con los de Cálculo 2, con los docentes de Cálculo 2 esta noche, para ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a implementar. Esas cosas todavía no están definidas y tal vez si se define algo, mañana les comento algo más. Pero eso sí, lo que les puedo adelantar es que traten de habilitar sus cámaras, porque tengo que ver sus documentos y tengo que verlos dando examen. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Ok, muchachos, un abrazo. Y nos Igual. vemos. Hasta mañana, Inge, que tengan un buen día. Gracias, jóvenes. Ustedes igual, cuídense y cuiden a sus familias. Un abrazo. Nos vemos mañana.